El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria celebrada hoy, no admitió un amparo de garantías presentado por la defensa del expresidente Martinelli. La decisión fue adoptada por mayoría en una sesión en la que participaron 3 magistrados principales y 4 suplentes. El amparo era contra la decisión del magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía de mantener la competencia en la Corte Suprema, en el caso que se le sigue al expresidente Martinelli por interceptaciones no autorizadas desde el Consejo de Seguridad en los 2 últimos años de su mandato. Bien, y para reaccionar efectivamente a lo que ha sido esta decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, tenemos vía telefónica al abogado Carlos Carrillo. Abogado, ¿cómo evalúa usted esto y se lo esperaban? Sí, bueno, mira, te agradezco la oportunidad. La semana pasada, un medio de comunicación social había adelantado que el fallo iba a ser favorable a las pretensiones de Ricardo Martinelli. Lamentablemente, en una campaña orquestada, ha quedado la percepción de que ese fallo que venía favorable a Ricardo Martinelli fue revertido. Así que nosotros, hasta que seamos notificados por parte de la Corte Suprema de Justicia, vamos a rendir más, vamos a dar nuestra opinión de fondo, porque hasta este momento nosotros no tenemos conocimiento del contenido del fallo. Sin embargo, la decisión de no admitir no cierra la posibilidad de volver a discutir la competencia más adelante, en los próximos días, y recordemos que mañana a las 2 de la tarde nosotros tenemos la audiencia en el Pleno por la apelación con relación a la excepción de cosa juzgada que se anunció, ya que Ricardo Martinelli había sido denunciado en la Asamblea Legislativa cuando era presidente de la República por estos mismos hechos. Así que eso se verá en el transcurso de el día de mañana, y esperaremos y seguiremos agotando todos los recursos a favor de Ricardo Martinelli. Es decir, abogado, que ustedes todavía no han recibido en sí el documento, el fallo. ¿Debían recibirlo hoy? Esa es una pregunta. Y la otra es, entonces, ¿es apelable todavía? ¿Hay otra instancia a la que puedan apelar? No podemos apelar. Lo que se puede es presentar nuevamente un amparo, porque si la información es cierta, entonces debiéramos presentar otro amparo al no haberse admitido el presente amparo por lo de la competencia. Pero igualmente el Código Procesal Penal nos abre la posibilidad de discutir la competencia en el mismo proceso. Así que nosotros vamos a agotar los recursos una vez que sepamos en qué contexto fue dado el fallo de la no admisión. Lo lamentable, Mirna e Iván, en este caso, es que se ha dado por cierto en los medios de comunicación social, específicamente en uno, de que la decisión era una favorable a Ricardo Martinelli y que intervinieron factores reales de poder, y ahora la decisión es otra. Esa percepción, sea cierta o sea falsa, que es una percepción real que va a quedar, él va a estar contaminando el proceso a Martinelli, porque lamentablemente se va a seguir discutiendo que cómo la Corte puede adscribirse competencia por una persona que ya no está aforado, que no es diputado del Parlamento, es un exdiputado, y esto abrirá un precedente que es muy delicado en el futuro próximo para otras personas que siendo acusadas y estando en su cargo de diputado o hasta de presidente, la Asamblea o la Corte mantengan la competencia en estas condiciones. Nosotros consideramos que esto es un poco delicado, este precedente, a la percepción de que se varió la decisión, y eso pienso que debe ser aclarado. Y por otro lado, que las noticias hablan de que el Pleno lo constituyeron 7 magistrados, cuando el Pleno de la Corte son 9, explicaciones que va a tener que dar la Corte en un momento determinado
para sustentar este precedente que nosotros no teníamos conocimiento de que haya otro caso en el cual 7 magistrados de 9 hayan sido los que hayan tomado una decisión. Ahora, abogado, es decir que se mantiene, la Corte mantiene por el momento la competencia en el caso que estamos hablando, el caso de los pinchazos sobre el expresidente Ricardo Martinelli. La Corte sigue entonces, mantiene la competencia sobre el caso, es decir, que una vez se venzan las 48 horas que se le dieron para sus revisiones médicas, tendrá que regresar el expresidente a la audiencia. ¿Cuándo se vence ese plazo? El plazo vence mañana, a partir del viernes no tienen capacidad. Y por eso mañana veremos la Corte en pleno que decide si la audiencia de mañana a las 2 de la tarde se va a hacer o si se suspendería porque Ricardo Martinelli no está presente. Así que esa decisión también mañana en el transcurso del día estaremos confirmándola, pero nosotros estamos preparados para enfrentar la audiencia de mañana y dar nuestros argumentos de que ya este caso fue conocido por la Comisión de Credenciales. Abogado Carrillo, buenas tardes, le saluda Iván Donoso. Usted habla de que inicialmente se había conocido a través de un medio de comunicación de que sería un fallo favorable a Ricardo Martinelli, sin embargo, esto fue revertido por algún tipo de influencias y presiones. Esto en un país donde se supone que la justicia es transparente, objetiva y se llevan adelante los debidos procesos, no debería suceder bajo ninguna circunstancia. Correcto, y esa percepción va a ser muy negativa, porque incluso a pesar de que la conferencia episcopal pidió que se respetara el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, uno de sus dignatarios, en este caso el cardenal Bacunza, en unas declaraciones que fueron utilizadas para nuestro juicio impropiamente, ese mismo medio de comunicación se pronunció en ese sentido. Incluso una cosa es tener la posibilidad de opinar, y otra cosa es amenazar a los que iban a tomar la decisión. Entendemos que ahora quedó 5-2 y que según la prensa o los medios de comunicaciones teníamos en ese momento 5 votos favorables a la posición de que la Corte no era competente. Entonces, esta percepción y este sinsabor es muy lamentable, se ha sembrado y esperemos que la Corte en los próximos días, cuando salga el fallo, pueda sustentarse o justificar esta situación. Lamentablemente, ha causado un perjuicio a la propia imagen de la Corte, a la independencia y a las garantías para Ricardo Martinelli que estas situaciones se den. Ahora, abogado, se hablaba esta mañana de que había recaído la salud del expresidente Martinelli y de que había intenciones de llevarlo al hospital, pero que no pudo salir del Renacer. ¿Qué versión maneja usted en cuanto a este tema? Nosotros tenemos entendido que el servicio de urgencia 911, a petición del médico del penal, le tomó un electrocardiograma y que salieron fibrilaciones que ya habían sido diagnosticadas días anteriores y que los especialistas en el Hospital Santo Tomás no han podido determinar su origen y que han pedido que se le haga un examen electrofisiológico al señor Martinelli para determinar qué es lo que le está produciendo estas fibrilaciones y arritmia al mismo. Entonces, como nosotros no somos médicos, lo que estamos es pendientes porque el magistrado juez de garantía solicitó una evaluación médica por parte de medicina legal, la cual hasta este momento no nos ha sido notificada a nosotros y desconocemos si ya el magistrado juez de garantía tiene esta información certificada por medicina legal. Lo verdadero es que el magistrado juez de garantía ha determinado que es el sistema penitenciario quien tiene la obligación de atender cualquier urgencia del señor Ricardo Martinelli. Así que esperemos los próximos días los informes, porque a nosotros no se nos ha sustentado, no conocemos
por qué se dio una contraorden a lo que había dicho el médico del penal. Así que esperemos las explicaciones del sistema penitenciario y las confirmaciones que podamos hacer. Ahora, en la eventualidad de que el expresidente Martinelli no reúna las condiciones de salud y físicas para estar presente en las audiencias, ¿se van a poder desarrollar estas audiencias o se tendrán que suspender momentáneamente? ¿Qué dice la ley en cuanto a esto? Bueno, el señor magistrado fiscal solicitó que se suspendiera, que no se suspendiera las audiencias si el señor Martinelli estaba enfermo. Sin embargo, el magistrado juez de garantía, el licenciado Mejía, decidió que no, que en el caso de que el señor Martinelli estuviera enfermo, él no iba a adelantar ninguna decisión y por eso se negó esta petición previa por extemporáneo. Desconocemos y esperamos que el magistrado juez de garantía mantenga esa decisión porque para nosotros es consono en derecho, pero esperemos cualquier petición o cualquier situación que se dé, más con los precedentes que estamos tomando. Nosotros tenemos la obligación de respetar los fallos de la Corte, aunque estemos en total desacuerdo, y en cuanto a las actuaciones del magistrado juez de garantía, si no estamos de acuerdo, podemos recurrir con las limitaciones de ley, y así lo estamos haciendo. ¿Habían señalamientos por parte de los querellantes de que la defensa del expresidente Martinelli estaba dilatando el caso y que de alguna manera pues habían contribuido inclusive a esta jornada extensa, la última audiencia que se realizó, que duró, creo que fueron más de 12 horas? ¿Qué respuesta o qué tiene usted que decir al respecto? Mira, lamento que cuando la defensa agota los recursos correspondientes se utilice el epíteto de dilatación. Eso está siendo proliferado, no solo en el caso de Martinelli, en otros casos. Sin embargo, la ley nos obliga a nosotros, los abogados defensores, a agotar todos los recursos. El magistrado juez de garantía públicamente hizo un llamado a la defensa frente a una petición que se hizo una advertencia de inconstitucionalidad y en ese sentido la defensa respeta ese preconcepto. Pero nosotros no vamos a dejar de actuar por temor a que nos llamen la atención, todo lo contrario. Nosotros estamos sustentando por qué tenemos que presentar los recursos. Si la Corte quiere entender que nos tiene que limitar los recursos a los abogados defensores, nosotros seguiremos agotándolo y si no tendremos que ir a instancias internacionales, pero también el Colegio Nacional de Abogados deberá pronunciarse porque si bien es cierto, se puede dar el abuso de litigar, no puede limitarse el derecho a defensa. Pero esto es un debate que tiene años y yo no creo en precipitar los procesos, yo creo en obligar a respetar los derechos de una persona. Y lo seguiremos haciendo, pero tenemos que tomar nota con lo que ha dicho el magistrado juez de garantía puntualmente. Ahora, abogado, sin duda alguna, la decisión de la Corte de hoy tiene una contundencia, pero puedo entender que no es concluyente entonces, es decir, todavía... Correcto, porque se refiere solo a la no admisión. La Corte, hasta donde si no admitieron, no pudieron entrar en consideraciones, pero yo no puedo adelantar criterio de fondo porque no conozco la decisión. Sí. Pero se tiene que prever que la no admisión indicó que no entraron a tratar el caso. ¿Hay algún momento de esta semana en que ustedes tengan que conocer ese fallo? O sea, en el fondo, ¿qué fue lo que se expusieron en ese pleno extraordinario de hoy? Sí, una vez que se ha firmado, usualmente eso demora una semana, 10 días. Esperemos que en este caso sea más avanzado conocer esa decisión, porque lo que sí ha llamado la atención es, primero que se cambió lo que el periódico había dicho la semana pasada cómo venía el fallo, se varió el enfoque periodístico y segundo, que dícese hoy que son 7 magistrados que participaron cuando son 9 y es delicado sentar el precedente de que 7 magistrados puedan constituir el pleno. Nosotros esa situación también esperemos las explicaciones o la justificación o la interpretación
que dé la Corte de esta decisión por 7 de los 9 magistrados. Ahora, pasado ese término de una semana que la defensa espera se conozca a fondo qué fue la exposición de motivos de las partes en el pleno de hoy, ¿esto no es como un vaticinio de lo que va a ocurrir realmente y que la Corte va a mantener la competencia del caso? No necesariamente. Nosotros ese tema lo vamos a volver a plantear, y más aún si no se ha decidido. Si ya hubiera una decisión en el fondo, no se pudiera discutir porque sería cosa juzgada. Pero nosotros entendemos que esta decisión fue no admitida. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿En qué punto estamos entonces? ¿Qué va a ocurrir mañana una vez, reitero la pregunta, una vez ya mañana se cumpla el plazo médico de las 48 horas de incapacidad? ¿En qué punto nos encontramos y qué debe ocurrir mañana a las 2 de la tarde? Bueno, mañana el Pleno debe decidir si la audiencia va o se suspende. Y paralelamente, el viernes, el magistrado juez de garantía tiene que decidir si el proceso continúa o se suspende hasta que Ricardo Martinelli no esté incapacitado. Eso ya son las decisiones que tienen que tomar ellos. ¿Qué esperan ustedes que ocurra? ¿Usted se atrevería a vaticinar algo, a anticipar algo sobre esto? No, nosotros lo que vamos a exigir es que se respeten los derechos. Para nosotros no se puede hacer una audiencia si Ricardo Martinelli no está presente. Y si se determina lo contrario, tenemos que no podemos dejarlo en indefensión y agotar todos los recursos. Nosotros entendemos que hay, por lo menos, resumimos que los intereses coyunturales determinaron un cambio en una decisión que no se sabe si se tomó o no se tomó, y que ahora no sabemos si fueron 9 magistrados o 7. Tú entenderás que es un poquito irresponsable por parte nuestra entrar en mayores consideraciones cuando tenemos estas situaciones que de ser confirmadas son muy delicadas y atentan contra el mismo sistema. Yo creo que la Corte, el manejo del día de hoy ha sido, por lo menos en percepción, desafortunado, y esperemos que se pueda corregir, porque si no se tenía una decisión, ¿cuál era la precipitud de notificar por Twitter? Entonces nosotros creemos que la formalidad que debe respetarse en este momento va a crear una percepción quizás equivocada o no de una situación que va a afectar la credibilidad de la Corte. Ahora, y que va a viciar el proceso de Ricardo Martinelli. Ante el argumento también del tema salud del expresidente Ricardo Martinelli, escuchaba hace unos días atrás, abogado Carrillo, usted me corregirá si no es así, al querellante Mitchell Doens, quien también se representa legalmente, diciendo que no es necesaria la presencia entonces del expresidente por tantas horas en las audiencias y que incluso él podía permanecer en el Renacer mientras sus abogados lo representaban. ¿Esto podría ocurrir o definitivamente quedó descartado? Eso lo descartó el magistrado juez de garantía en la última audiencia. No es una posibilidad ya. Para nosotros no cabría esa posibilidad. Desconocemos si el magistrado juez de garantía variaría esa posición. Para nosotros la ley no lo permite. Pero esperemos que se respeten los derechos. Por lo menos ese día el magistrado juez de garantía negó por extemporánea esa petición. Así que nosotros ahí no podemos suponer algo que la realidad ha sido contraria. Abogado, se suspendió la audiencia porque él no pudo estar presente. Para estar claros en algo y que la audiencia también comprenda lo que estamos hablando. Usted mencionó que mañana hay una audiencia a las 2 de la tarde. Esta audiencia Correcto. es del Pleno, y luego el viernes hay otra audiencia que sería con el magistrado de juez de garantías, Jerónimo Mejía. No, está claro. La única audiencia que hay es el jueves. El día de mañana a las 2 de la tarde. Mañana. El día viernes, después que se resuelva lo de la audiencia de mañana, ya le tocaría al magistrado juez de garantía definiendo la incapacidad de Martinelli, porque a Martinelli le dieron 48 horas para someterlo a un estudio, a un examen electrofisiológico. Entonces ya el día viernes, dependiendo de la información que reciba el magistrado juez de garantía Mejía, adicional a la evaluación de medicina legal, él determinará cuándo nos llama a una audiencia nueva. Pero yo no preveo que el viernes hubiera audiencia, pero hasta este momento.
Pero esta audiencia que usted habla del día de mañana, ¿a qué se refiere exactamente? Es la apelación a la petición de cosa juzgada que nos negó el magistrado que fue de garantía Mejía y que ahora va a atender en grado de apelación el Pleno de la Corte. Ok.